Pero respecto del concepto de planificación de clases, hay 3 preguntas. ¿Qué es una planificación? ¿Cómo se planifica y para qué se planifica? Estas 3 preguntas vamos a ir viendo una por una. Respecto de qué es una planificación, es sencillo, el concepto es que la planificación es la explicación que hace el docente acerca de qué es lo que va a trabajar con sus alumnos. Y aquí, teniendo en cuenta 2 variables que son muy importantes, que son el tiempo y el espacio. Parecieran un conceptos del sentido común, pero tanto el tiempo como el espacio son aspectos que los docentes tenemos que considerar en el momento de planificar las clases, porque son los que nos determinan en muchos sentidos a qué es lo que podemos y qué es lo que no podemos hacer. Así que esas son 2 de las variables importantes que entran en juego en esta explicación que damos acerca de lo que vamos a hacer. Y también la planificación de clases es explicar lo que es un proyecto didáctico. Es decir, vamos a dar cuenta de lo que vamos a hacer en términos de proyecto didáctico, que se define de una manera bastante sencilla, que es siempre y cuando intervengan un alumno que quiere aprender, un docente que va a enseñar y un contenido que media a ambos. Eso con respecto a la pregunta de qué es una planificación. Luego la pregunta es cómo planificar. Bueno, habría muchas maneras posibles de plantear esta explicación de lo que voy a hacer con los alumnos. Yo puedo escribir un ensayo, podría escribir un relato, una nota. Nosotros tomamos el formato planificación de clase con este nombre y apellido porque es el formato que se utiliza en el sistema educativo. Y es fácilmente entendible en el sistema educativo. Y en general vamos a tomar también algunas categorías, que son las categorías clásicas que también se utilizan en el sistema educativo para poder explicar, para poder dar esta explicación, que es explicar cuáles son los contenidos que yo tengo para dar, qué objetivos me propongo, cuáles son las estrategias didácticas o las actividades que voy a plantear, cómo voy a evaluar, cuál va a ser mi modalidad de clase, cuánto tiempo va a durar, si es semanal, si es una única clase, si está dentro de un proyecto más amplio, qué recursos voy a utilizar y cuáles son mis fuentes bibliográficas para hacer esta planificación. También a esto de cómo planificar, cómo dar esta explicación de lo que voy a hacer con los alumnos, le podemos sumar una fundamentación y le podemos poner un título general. Luego está el tema de para qué planificar. Aquí en para qué planificar pensamos que una digamos que tenemos 2 motivos fundamentales. Uno tiene que ver con estas categorías que yo les acabo de presentar. Ese es el lenguaje que se utiliza dentro del ámbito educativo. Entonces, nosotros desde el CEDVA, pensando que los formamos como instructores y que estamos apostando a una salida laboral para ustedes, estamos pensando que se van a presentar como posibles docentes en diferentes instituciones, nos parece importante que manejen esta terminología porque es la que les va a permitir comunicarse con facilidad en cualquier espacio educativo, ya sea formal, informal, privado, público, hablar de contenidos, objetivos, estrategias de enseñanza, evaluación. Es un lenguaje común. Todos los que en este grupo tienen alguna formación pedagógica, que son un montón por lo que estuvieron comentando en los foros, saben que son terminologías bastante comunes en todo el sistema educativo. Y la segunda cuestión por la cual planificar así, con estas categorías y con esta minuciosidad, es importante, tiene que ver con una reflexión que ya hicimos anteriormente, y es con esta necesidad de que los docentes necesitamos pensar nuestra práctica previamente y luego evaluar cómo nos fue con eso que habíamos pensado. Y que en ese proceso dialéctico de pensar hacer y pensar lo hecho y volver a pensar lo que voy a hacer, es la manera central en la que los docentes nos formamos.
más allá de estos espacios de conceptualización, la real formación docente tiene que ver con una práctica. Y ahí les repito un texto que les incluyo en esta guía, un texto de Freire que ya les había adelantado, porque es aquí donde va.